Gracias por seguirnos, los invitamos a todos a ser parte. Durante 6 agónicos meses, desde finales de junio de 1942 hasta principios de febrero de 1943, el mundo entero contuvo el aliento, atónito por la intensidad de la batalla más sangrienta de la historia. El infierno en la tierra estaba a orillas del Volga y se llamaba Stalingrado. El éxito del ejército alemán, imbatido en todas sus contiendas hasta ese momento, radicaba en los principios de la guerra relámpago, la Blitzkrieg, efectuada siempre en campo abierto y que conseguía embolsar grandes formaciones enemigas. No estaba preparado para la lucha casa por casa y habitación por habitación que le planteó el general Chuikov. Este clásico comandante soviético de 42 años era producto de la guerra civil rusa y había ido ascendiendo por méritos. La guerra sucia que se libró en las callejuelas de Stalingrado se denominó Rattenkrieg, guerra de ratas. Para mediados de septiembre, 8 de las 20 divisiones del sexto ejército alemán se encontraban luchando encarnizadamente dentro de la ciudad. No obstante, los soviéticos no paraban de alimentar el frente con refuerzos de Siberia y Mongolia. El general Paulus, enfermo de disentería, era presionado continuamente para que informara de la fecha en que caería Stalingrado y desarrolló un tic en el ojo izquierdo, que luego se extendió por el lado izquierdo de su cara. Bajo las ruinas de los edificios, entre los restos de los carros blindados de uno y otro bando, dentro de escombreras de acero y mampostería, tanto los soldados rusos como los simples habitantes de la ciudad hacían imposible el avance de la infantería y los tanques alemanes. Los propios ciudadanos y soldados estaban imbuidos de esa causa, a la que estimaban más que a su vida. Pronto, los soldados alemanes, que tras los primeros combates al llegar a la ciudad tras cruzar la estepa desde el Don soñaban con un paseo triunfal, comprendieron que estaban ante la batalla más cruenta que la humanidad había conocido. Y le dieron un nombre a lo que sucedía en Stalingrado, Rattenkrieg. Guerra de ratas, entre escombros, bajo el humo, en las tripas del infierno, cuerpo a cuerpo y sin tácticas que valgan. El contraataque soviético en Stalingrado. En este momento, las estadísticas de bajas alemanas se dispararon, ya que el soldado alemán no estaba entrenado para combatir en las calles, que es la lucha más dura entre todas las formas de combate. Aunque Paulus sabía que las bajas rusas eran por lo menos el doble que las alemanas, sus recursos humanos se disipaban rápidamente, ya que nada más contaba con una división en la reserva. Hubo casos, y no pocos, en que destacamentos de comandos alemanes enviados al combate callejero tenían entre el 50 y el 70% de pérdidas de efectivos. En este campo de batalla, los alemanes estaban bajo constante tensión, ya que el soldado ruso se había convertido en un maestro del camuflaje y las emboscadas eran comunes. La noche no ofrecía descanso al soldado alemán, ya que los defensores de la ciudad preferían atacar de noche, neutralizando el peligro de los bombarderos alemanes. Sin embargo, la noche no era una limitación para los bombarderos rusos, que pasaban sobre la ciudad arrojando pequeñas bombas de 400 kilogramos. Finalmente, el sexto ejército solicitó a la Luftwaffe que mantuviera la presión sobre la aviación soviética en la noche, porque las tropas no tienen descanso. Si los bombardeos nocturnos, las minas antipersonales y las emboscadas de la infantería enemiga no eran suficientes para mantener alerta a los alemanes en Stalingrado, los francotiradores sí lograron captar la atención de los oficiales germanos. El número de oficiales muertos por francotiradores, especialmente los observadores, también se disparó y muy pronto se tuvo que recurrir a realizar promociones prematuras con el fin de reemplazar a los caídos. La neurosis que un soldado podría desarrollar por estar sometido constantemente al grado de tensión de la llamada Rattenkrieg no era excusa para abandonar el campo de batalla, ya que tanto alemanes como rusos no reconocían esta condición y la calificaban de cobardía, que usualmente era solucionada con la ejecución sumaria inmediata. Vasily Chuikov ordenó que la artillería fuera trasladada a la orilla oriental del Volga, y que atacase detrás de las líneas alemanas con el objetivo de destruir las líneas de comunicación y las formaciones de infantería en la retaguardia. Para saber hacia dónde disparar, un oficial de observación debía asomarse por la azotea de un edificio en la ciudad, lo que en muchos casos significaba la muerte a manos de un francotirador alemán. A diferencia de los puestos de mando alemanes, los puestos de mando del ejército ruso se encontraban en la ciudad y, por lo tanto, expuestos a ser atacados.
En una ocasión, un tanque alemán se situó en la entrada del búnker del comandante de artillería del 62º Ejército y junto con su personal, tuvo que cavar para salvarse. Los ataques combinados de infantería y blindados resultaban inútiles en el caos de la lucha urbana. Para desgastar al oponente, las medidas impuestas por Zhukov fueron extremas, se envió a miles de soldados sin experiencia para apoderarse de las trincheras alemanas con una carnicería como resultado. Sin embargo, solo a ese tremendo costo y derroche de vidas soviéticas se logró terminar con la superioridad técnica alemana. Pronto la ciudad se cubrió de una atmósfera repulsiva y pútrida. La razón era obvia, los cadáveres de ambos bandos se descomponían bajo los escombros. Sabiendo que el invierno se aproximaba, Paulus decidió acelerar la toma de la ciudad y preparó una ofensiva que se ejecutó el 27 de septiembre. La principal fuerza alemana atacó al norte del Mamab Kurgan, cerca de los asentamientos obreros de las fábricas Octubre Rojo y Barricada. Las bajas alemanas entre el primer y segundo día de combate sumaron 2.500 soldados frente a 6.000 soldados rusos. Para las tropas de Zhukov, la pérdida era terrorífica, casi 3.000 soldados morían al día, a razón de un centenar cada hora. Aunque las tropas alemanas lograron penetrar en la ciudad o lo que quedaba de ella, nunca se hicieron completamente con la totalidad, el muelle y la colina, puesto que los muelles no pudieron ser alcanzados. Y mientras estos muelles estuvieran en manos soviéticas, los refuerzos y suministros necesarios para proseguir la batalla podrían afluir con regularidad. Los batallones y brigadas de comandos alemanes que intentaron llegar a los muelles fueron reducidos al 50% de sus efectivos. Para octubre, los alemanes no habían conquistado la totalidad de la ciudad, pero sí habían ocupado el 80% de ella. En ese octubre, los alemanes capturaron las fábricas de tractores Octubre Rojo y de cañones Barricada, y las bajas rusas se incrementaron a razón de 4.000 soldados diarios. Para octubre, Hitler y sus comandantes cayeron en la cuenta de que no podrían tomar la ciudad en otoño. El invierno se aproximaba, por tanto se hicieron todos los arreglos para pasar allí el más crudo de los inviernos, en recuerdo del terrible invierno anterior. Para fines de octubre se dejaron sentir las enfermedades en el soldado alemán, paratifoidea, tifus, disentería, empezaron a hacer estragos. A fines de octubre los alemanes se enteraron por medio de prisioneros de que los rusos preparaban una gigantesca contraofensiva. Ellos mismos habían notado los movimientos en sus flancos. Para protegerse, Paulus había levantado una barrera en su flanco izquierdo para prevenir los ataques procedentes por el norte, sirviéndose de las unidades rumanas. Llegó el invierno con sus nevadas y la ciudad quedó sumida en un manto blanco con temperaturas que rondaban los menos 18 grados centígrados. Los combates callejeros cesaron casi por completo durante la noche. Los grupos enfrentados hacían señales de tregua temporales con banderas que asomaban en los orificios de las ruinas. Se permitía tácitamente retirar algunos caídos con vida en la tierra de nadie, y además se realizó un intercambio no oficial de abastos entre pequeños grupos de ambos bandos, muy a escondidas y en treguas concertadas espontáneamente. De ser sorprendidos por la oficialidad, la ejecución era inmediata por confraternizar con el enemigo. De día, la lucha se reanudaba sin cuartel. El 19 de noviembre de 1942, los 3.500 cañones rusos comenzaron a machacar despiadadamente las líneas enemigas más débiles entre Serafimovi y Klestkaya. Estas eran las formaciones rumanas que se encontraban escasas de material antitanque, entre la nieve y la bruma mortecina del paisaje. Al son de trompetas, los obuses y catiusas se dejaron caer en el sector rumano. Después de una hora de martilleo, los batallones de fusileros avanzaron sobre las filas de rumanos. Los rumanos del segundo y cuatro cuerpos pudieron contener bravamente las primeras oleadas de atacantes y luego fueron sobrepasados por carros de combate T-34 hacia el mediodía. Cuando los fortines fueron demolidos, los rumanos echaron a correr por la planicie blanca, siendo perseguidos por las oleadas de tropas siberianas. Si bien hubo algunos intentos de responder al ataque, los comandantes del Sexto Ejército no lo tomaron en serio hasta que fue muy tarde. Inclusive los combates en la misma ciudad de Stalingrado no se detuvieron durante varios días una vez comenzado el ataque ruso.
Los Stukas acudieron al lugar del desastre y ya nada se pudo hacer, salvo ametrallar a los fusileros rusos. Si bien el ataque del sur fue por muchos factores más débil, este sector fue también atacado con éxito y las columnas de la trampa avanzaron sin grandes reveses, salvo contra ataques aislados que apenas produjeron momentáneas detenciones. El desastre era total. El sexto ejército de Paulus quedó encerrado en Stalingrado con unos 250.000 hombres y sin suministros mayores. El comandante alemán ordenó retirar el grueso del sexto ejército desde Stalingrado por el sudoeste hacia el Don y así evitar el cerco. Tal proyecto aún podría ejecutarse ya que había brechas importantes que aún no estaban cerradas, pero Hitler se negó a aceptar semejante solución y exigió a Paulus y sus hombres mantenerse en la ciudad conquistada mediante una contraorden directa, por lo que tuvieron que volverse en una penosa retirada las vanguardias enviadas en dirección sudoeste. Hitler consideraba que la situación no estaba aún perdida y podría repetirse la situación producida en febrero de ese mismo año en la bolsa de Demiansk, donde una gran masa de soldados alemanes pudo resistir un prolongado cerco soviético mediante un puente aéreo. Tal idea llegó a oídos del jefe máximo de la Luftwaffe, Hermann Göring, quien sin consultar a sus asesores técnicos prometió a Hitler que sus aviones podrían realizar un vasto abastecimiento desde el aire. La promesa de Göring exasperó al general de aviación von Richthofen, pues el tiempo nublado con tormentas de nieve impediría volar a los aviones de forma sostenida e incluso haría imposible siquiera que despegasen. Las tenazas del ejército ruso se cerraron en menos de 4 días de lucha. El 24 de noviembre ya era imposible poder escapar de Stalingrado. La división 94 al mando del general Walter von Seydlitz-Kurzbach, al ver que Paulus carecía de iniciativa, ordenó a su tropa evacuar su sector y forzar el bloqueo y esperaba que las demás divisiones le siguieran en su retirada no autorizada. Apenas dejó su posición, le cayó encima el 62º ejército soviético y muchos de sus batallones fueron aniquilados sin contemplaciones. No hubo prisioneros. Göring, de manera irresponsable ante los informes que le advertían de lo imposible de la misión, que recibió e ignoró, prometió abastecer al Kessel con 500 toneladas diarias de pertrechos. Pero los aviones apenas lograron llevar 130 toneladas en 3 días de operaciones a horizonte raso y en medio de tempestades de nieve. Esto causaba que los vuelos nunca fueran realmente permanentes, como debía corresponder a un eficaz puente aéreo, sino que por causa del mal clima durante varios días los aviones no podían despegar de sus bases, o simplemente despegaban, pero no podían aterrizar en Stalingrado. Stalingrado se convirtió en un caldero, Kessel, donde, sin agua ni alimentos suficientes, atacados por las epidemias y en medio del pútrido olor a descomposición, los alemanes se aprestaron a sufrir un largo asedio en medio de las mayores penurias. Hitler nombró a Paulus mariscal de campo, ya que ningún mariscal se había rendido en la historia militar alemana y esperaba que Paulus se suicidara antes de caer prisionero de los soviéticos. De este modo, unos 250.000 soldados quedaron atrapados en una bolsa con la orden, por parte de Hitler, de no retroceder ni rendirse. Los alemanes pudieron utilizar el aeródromo de Pitomnik, pero este se hallaba sujeto a continuos ataques soviéticos. Los Yankees Ju-52 llegaban con abastecimientos e inmediatamente partían de vuelta evacuando heridos. Aún así, los pocos aviones no daban abasto. Los afortunados que podían subir escapaban del infierno, los heridos colgaban de las puertas y algunos desesperados se aventuraban a volar haciéndose en las alas, donde ninguno logró sobrevivir. Tras la caída de Pitomnik, el 16 de enero, solo quedaba el improvisado aeródromo de Gumrak, más pequeño y en peores condiciones que el de Pitomnik. Taro Gumrak también cayó en manos soviéticas el 23 de enero. En diciembre, los soldados alemanes cercados tuvieron una leve esperanza. Erich von Manstein venía en su auxilio. Manstein, que acababa de asumir el mando del grupo de ejércitos Don, planeó la operación Tormenta de Invierno, que incluía 2 amplias operaciones con un punto de partida diferente. Una vendría de Chir y la otra de Kotelnikovo, a 160 kilómetros de Stalingrado. Aún para los generales más incrédulos, el hecho de que Hitler abandonara al sexto ejército era algo impensable, por lo cual sentían esperanzas de un posible rescate. De esta manera, la Wehrmacht se aseguraba hacer todo lo posible por rescatar a este ejército cercado lejos de Alemania.
La ofensiva empezó el 12 de diciembre y el día 16, cuando estaban a unos 50 km, fue detenida por el segundo ejército de la Guardia, que destruyó la principal fuerza de ataque alemana, compuesta por más de 400 tanques. El ataque, que fue llevado a cabo por la sexta división blindada, de manera implacable al comienzo, se vio amenazado por otro contraataque ruso en la retaguardia, con lo cual se decidió retroceder de manera definitiva. Para empeorar las cosas, el aeródromo de Tsasinskaya, base de los aviones Yu-52 que se utilizaban para reaprovisionamiento, cayó en poder ruso. Los repetidos intentos ulteriores de romper la bolsa del exterior, von Manstein, fueron todos igualmente infructuosos. El 8 de enero los soviéticos realizaron un estrechamiento del perímetro y capturaron el único aeródromo que servía de conexión con el mundo exterior, Pitomnik. Los alemanes tuvieron que reconstruir el de Gumrak, gravemente dañado, por ellos mismos para poder seguir recibiendo noticias. El 9 de enero se presentaron dos oficiales del Ejército Rojo en la línea occidental del frente alemán con un ultimátum de la Stavka para Paulus. Si dicho ultimátum no se aceptaba, los rusos lanzarían una ofensiva final contra el Kessel al día siguiente. El ultimátum fue rechazado. Las penurias se multiplicaron en el sexto ejército alemán. Las epidemias diezmaban los soldados, la disciplina ya no existía y el hambre era tan atroz que los alemanes sacrificaron caballos, perros y ratas para poder alimentarse. Cabe destacar que aún en estas penosas condiciones, la resistencia del sexto ejército continuaba. Las líneas del frente se retiraban combatiendo e infligiendo numerosas bajas a los soldados rusos que ejecutaban el plan anillo para acabar con los alemanes. El 28 de enero, Paulus trasladó el cuartel general hacia los sótanos de los almacenes del Univermag. Allí se hacinaron unos 3.000 heridos de diversa consideración, enfermos de tifus, paratifoidea y disentería. Los casos graves o que requerían cirugía prolongada eran colocados afuera para que murieran de frío. El 31 de enero por la mañana, Paulus se rendía con cerca de 90.000 soldados, los restos de un ejército de 250.000 hombres. Solo volvieron a Alemania 5.000 supervivientes. Atenazado por las tropas soviéticas, la falta de alimentos y el frío polar de la estepa rusa, para el que sus tropas no tenían material suficiente, en un gesto sin precedentes en la Wehrmacht, Paulus se convirtió en el primer mariscal que capitulaba en la historia alemana, desobedeciendo así a Hitler. El 2 de febrero se rindió el último grupo de soldados alemanes en los escombros de la fábrica de tractores Octubre Rojo, y es la fecha en la que terminó oficialmente la batalla. Oficialmente, 91.000 soldados alemanes fueron los prisioneros de la batalla final de la ciudad de Stalingrado. De estos, muy pocos estaban vivos para el comienzo de la primavera, solo 5.00006.000 alemanes sobrevivieron hasta el fin de la guerra. Las consecuencias de esta catástrofe fueron inmensas y de gran alcance. Por primera vez, Alemania perdía la iniciativa de la guerra y tenía que colocarse a la defensiva. De hecho, la Wehrmacht carecía ya de los elementos logísticos necesarios para avanzar más hacia el este y las orillas del Volga fueron precisamente el punto más oriental alcanzado por tropas alemanas en Europa. El Tercer Reich perdió todo el sexto ejército y parte del cuarto ejército Panzer, con incontables recursos materiales que no se pudieron reemplazar con la misma facilidad con que la URSS podía hacerlo con sus propias bajas, aún más terribles incluso que las alemanas. De hecho, entre muertos, heridos y prisioneros, la Wehrmacht había perdido más de 200.000 combatientes, muchos de ellos experimentados, que serían muy difíciles de reemplazar en poco tiempo. Los rusos, aparte de recibir una ciudad prácticamente destrozada, habían sufrido 1 millón de muertos civiles y más de 1 millón de bajas militares. De estos, unos 13.000 habían muerto ejecutados por sus propios compatriotas, acusados de cobardía, deserción, colaboracionismo, etc. Cabe destacar que no fue hasta la caída de la URSS cuando los historiadores rusos pudieron discutir abiertamente las cifras de bajas de la batalla, que si bien nunca serán exactas debido a la ausencia de registros fiables y la proliferación de fosas comunes no contabilizadas, de hacer cálculos reales lo más probable es que el costo de vida sea increíblemente alto y rebase los 2 millones de individuos. Resumiendo, aquella frase de los generales rusos: el tiempo es sangre.
Según el cálculo más alto, si se incluyen a todas las fuerzas que pelearon en el Volga, habrían muerto o se habrían encontrado heridos 350.000 soldados del eje y más de 1 millón de soldados rusos, incluyendo prisioneros muertos en cautiverio y heridos muertos tras ser evacuados. Respecto a los civiles, cerca de 2 millones de rusos encontraron su fin, incluyendo refugiados y gentes que vivían en pueblos y ciudades donde también se combatió. El número total de muertos fue de hasta 2 millones. El mariscal Paulus sobrevivió a la guerra y volvió a Alemania en 1952, viviendo en la zona de ocupación soviética y luego en la RDA. Zhúkov reclamó para sí el éxito de Stalingrado, pero se le concedieron todos los honores a Vasily Chuikov, que fue ascendido a capitán general, a cargo de un ejército que marcharía luego a Berlín. Gracias a todos por seguirnos. Los invitamos a suscribirse a su canal Grandes Eventos de la Humanidad.